¿Ya? Ya. ¿Ya puedo comenzar, cierto? Bueno, buen día. Nosotros somos estudiantes del programa de Nutrición y Dietética, cursando la asignatura Técnica Dietética 2, y vamos a hablar sobre los mariscos y productos marinos. Mi grupo está conformado por Gisela Natalia Sepúlveda Redondo, Edgar Enrique Hostos Castro y quien les habla, Marta Isabel Leighton Loaiza. Bueno, los moluscos son invertebrados marinos que se clasifican en función de sus características morfológicas. Todos ellos tienen en común un cuerpo blando que puede estar recubierto con una o con dos conchas, o pueden no estarlo. De este modo se identifican tres grupos. Están los bivalvos, que son los de dos conchas, están entre ellos se encuentra el mejillón, la vieira y la ostra. Los univalvos o gasterópodos, que tienen una concha como el caracol, y los cefalópodos, que son sin concha. Ahí están el pulpo, el calamar, la sepia. A diferencia de los crustáceos, su cuerpo es menos consistente y no se encuentra segmentado. Bueno, la clasificación, como lo mencionaba anteriormente, están los moluscos o bivalvos, los univalvos o gasterópodos y los cefalópodos. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos los bivalvos. Su cuerpo está protegido por dos valvas que se unen mediante una especie de bisagra llamada charnela. El color y el olor de estos animales es característico en función de su especie. Tienen un líquido intervalvar que es claro y con olor a mar, y en general se comercializan vivos, con las valvas cerradas o semiabiertas que se cierran nada más con tocarlas. También se presentan congelados, puede ser conos sin valvas y en conserva. Tenemos también a la almeja fina y chirla, pues su nombre es Ruditapes decusata o Venelupus decusata, y Venus gallina o Chamelea gallina. La almeja habita sobre todo en el litoral atlántico y en el Canal de la Mancha, aunque en menos cantidad. También se encuentra en el Mediterráneo, posee una concha delgada de unos 3 a 5 centímetros de longitud, convexa en el centro y de color gris, entre gris y claro oscuro, tiene unas manchas pardas y finas, y esas manchas forman un dibujo que pues se ve muy simple. Bueno, tenemos los berbechos, Cerastoderma edulis, son unos moluscos pequeños con una longitud de más o menos 3 a 4 centímetros, están localizados en los fondos arenosos. Tienen dos conchas iguales, tienen 26 surcos y encierran una bolita de carne y un coral. No se pueden comercializar berbechos que sean menores a 3 centímetros de longitud. Se capturan en mareas bajas, se adquieren vivos o también en conserva natural. Además de la especie que es común, también hay comercialización de otras especies. Tenemos la coquina o telina, Donax trunculus. Bueno, hay una gran variedad de especies de coquinas, pues todas pertenecen a este género, Donax. Son unos moluscos bivalvos, presentan una concha frágil, quebradiza, su forma es triangular, alargada, las valvas son lisas, de color blanco amarillento, tirando a pardo, son uniformes, con vetas concéntricas y los radios con un tono violáceo.
El interior es de tono blanco, violeta o anaranjado y la longitud es entre 2 a 5 centímetros máximo. Se la encuentra en los fondos arenosos, se alimenta de una materia orgánica en suspensión y procede sobre todo del Atlántico y del mar Mediterráneo. Entre las variedades más destacables están la xarleta, que se localiza en el Atlántico, está el chipi-chipi, que habita en las zonas del Caribe, el Donas denticulatus, procedente de la costa de América del Sur y es de un pequeño tamaño. Los mejillones, Mytilus edulis, son unos mariscos también muy pequeños, de una conchita alargada y estriada, un tono azulado que es más bien oscuro y se conoce con el nombre también de mojojón, mosejón, ligerón o macilón. Se capturan en su hábitat natural, mejillón de roca, o se pueden obtener miticultura o cría bien en baleas o en llanos. La cría en bateas pues trata de colocar filas alineadas de estacas de madera. En España se comercializan mejillones de labio verde también, que proceden de Nueva Zelanda. Bueno, tenemos la navaja común, Ensis ensis. El nombre de navaja o muergo se identifica diferentes especies, a los géneros Ensis y Solén. La navaja común es la más popular por su gran calidad gastronómica, su concha es alargada y muy frágil. Las valvas son estiradas con forma similar a la de una navaja y en superficie presentan una serie de estrías verticales y horizontales muy finas. El aspecto de estas navajas es rectangular, como una navaja, como se aprecia en la foto, y su color externo va del blanco, marrón claro, con bandas marrones o bandas rojizas. El tamaño de este es entre 7 y 10 centímetros de longitud y una talla máxima de 20 centímetros. También está la ostra común, Ostrea edulis. En la denominación de ostras se incluye más de 100 especies de los géneros Ostrae y Casostrea, diferenciadas por la forma, por el color y el tamaño. Las que pertenecen al género Ostrea son las de mayor valor gastronómico y se las conoce como ostras planas, mientras que las ostras cóncavas se vinculan al género Crasostrea. Bueno, las ostras planas, como se ve en la imagen, pues es la ostra común o plana europea, ostra del Mediterráneo o moruncho, y la ostra olimpia, ostra lúrida similar a la común. Y están las cóncavas, que también la podemos apreciar ahí. Es una ostra portuguesa o ostión, ostra americana o del este, y también está la ostra japonesa o del Pacífico. La especie más extendida del mundo es esta, la japonesa. Su nombre científico es Casotrea gigas. A pesar del gran número de especies que existen de ostras, su consumo es un privilegio que tienen pocos porque se trata de un artículo de lujo y de gran calidad. En la actualidad, la mayor parte de ostras proceden de la ostricultura o de la cría controlada. Ellas tienen pues una forma variable y tiende a ser redondeada, como ya vimos. La vieira, Pecten maximus. Bueno, la vieira es un gran marisco bivaldo y se localiza en los fondos costeros arenosos. Es plana por un lado y convexa por el otro, con estrías en la superficie externa y ranuras en el abanico. Mide de unos 10 a unos 15 centímetros. La que es más costosa es la vieira gallega. Se capturan en las costas del noreste español, se la puede recolectar en meses de invierno y solo los ejemplares que tienen una talla superior a 11 centímetros se puede comercializar. En su interior tienen un cilindro de carne blanca y firme y un órgano reproductor con una forma media de media luna llamado coral. En algunos países se obliga a que se mencione en la etiqueta el nombre científico para no confundirla con las zamburiñas. Y bueno,
Bueno, entre las otra clasificación están los moluscos univalvos o gasterópodos. Se conocen como caracoles, incluyen un amplio número de especies comestibles. Según su procedencia, se distingue entre caracoles del litoral y caracoles marinos, con el nombre orejas de mar. Se conocen los caracoles marinos comestibles del género Haliotis, muy apreciados. Asimismo, son cada vez más conocidos los gasterópodos marinos del género Litorina, denominados vígaros. Bueno, entre estos tenemos el género Litorina o vígaro y el género Patella o lapa. Del género Patella, pues podemos decir que son unos moluscos que miden de 3 a 5 centímetros de diámetro, tienen una concha gruesa crónica de color gris pálido en la parte exterior y amarillo anaranjado en la parte interior. Abundan las rocas del litoral atlántico y en el Mediterráneo y se alimentan de algas. La lapa de la costa mediterránea presenta en el interior de la concha irisado, tiene el interior irisado. Estos moluscos se comercializan muy poco, se recogen en las rocas durante la marea baja y se consumen en crudo, con limón, bien guisadas, en diversas formas. Y la litorina también se conoce como caracolillo o caracol de mar. Mide de 2 a 3 centímetros, se recolecta en las costas atlánticas, su concha es parda o negra, con espiral regular y finamente estriada. Es el más conocido y popular de los caracoles marinos. Se consume como un aperitivo, es habitual en cualquier región de España. Es una especie similar al vígaro, es el burgaílo. Y este pues tiene un interior anacarado, es claro, y el exterior termina en punta, a diferencia del vígaro, con un interior negruzco. Bueno, el género Murex o canailla es un caracol de mar de concha casi esférica con espinas dispuestas en hileras alrededor de la concha. Es marrón claro o amarillento y mide cerca de 8 centímetros. Se localiza por todo el Mediterráneo y se comercializa fresco o cocido, en especial en Cataluña y en Andalucía, hablando de España. El gusano corneta se conoce también como caracola o corneta y su caparazón es duro, es verdoso, se consume por lo general cocido en agua con sal y es algo más vasto que la canailla. La otra clasificación, bueno, están los músculos cefalópodos. En estos moluscos, pues la concha se incluye en el interior del tejido, el manto, y puede ser interna, como en el calamar, o faltar por completo, como es en el caso del pulpo. Otra característica propia de estos animales es que representan tentáculos con ventosas que se originan en la misma cabeza. Los cefalópodos o moluscos blandos como pulpos, calamares o sepias se presentan en el mercado por lo general frescos. Es importante conocer una serie de características que ayudan a identificar el grado de frescura de estos alimentos durante la compra. Están frescos y su color varía entre blanco nacarado y blanco rosa pálido. Tienen un brillo que es característico, la carne tendrá una consistencia firme y al tacto debe ser húmedo y agradable. Bueno, está también el calamar o chipirón, también llamado gibión, un molusco que tiene la cabeza provista de tentáculos, presenta una bolsa de tinta que es comestible y que es de uso culinario. Los ejemplares de tamaño pequeño, los más jóvenes, tienen el nombre de chipirón. En su interior presenta una concha llamada pluma de naturaleza córnea y esta le proporciona al animal la consistencia y interviene en el movimiento. Cuando está vivo, su cuerpo es casi transparente y puede presentar distintas tonalidades, con frecuencia rosáceas, con moteado parduzco en el dorso y con la zona ventral y los laterales lisos.
Su longitud media es de 15 a 25 centímetros, pero puede también llegar a medir entre hasta 40 centímetros. La pota, también llamadas calamares voladores o luras, son cefalópodos similares en apariencia al calamar, pero son de menor calidad gastronómica. Su cuerpo es alargado, tiene una concha interna o pluma y una bolsa de tinta de color parduzco. Su coloración es clara, salpicada con manchitas de color violáceo y se oscurece cuando se saca al animal del agua. Por lo general, los ejemplares del Mediterráneo son de menor tamaño, entre 20 y 25 centímetros de largo, que los del Atlántico. Pueden llegar a medir 75 centímetros. El pulpo es un molusco que pues carece por completo de concha y puede llegar a medir hasta 80 centímetros de largo. Tiene en la cabeza un pico córneo, 8 tentáculos del mismo tamaño, provistos de 2 filas de ventosas y se pesca en las proximidades de la costa atlántica y del Mediterráneo. Está el pulpo común, Octopus vulgaris, y es la especie más abundante y la que goza de mayor aprecio. Tiene el cuerpo en forma de saco y su coloración puede variar mucho. Predominan los tonos que son grisáceos, amarillentos y los marrones. Al lado del hígado tiene una bolsa que contiene tinta para despistar a su enemigo. Entonces, en caso de peligro, la usa. Hay varias especies comestibles de este. Bueno, los crustáceos, las especies de crustáceos tienen en común que tienen el cuerpo recubierto por un caparazón y que los protege ese caparazón y se modifica a medida que el animal se va desarrollando. Se clasifican en dos grandes grupos en el comercio, los de cuerpo alargado y los de cuerpo corto. Sigan, niños. La siguiente diapositiva, Giselle. Bueno, llegamos a los crustáceos de cuerpo alargado, en donde encontramos el bogavante, o llamado Homarus gamarus. Este el bogavante tiene 10 patas. En el primer par posee unas pinzas poderosas muy carnosas. Su longitud es de 30 a 75 centímetros. Su peso ronda entre 300 y 500 gramos. Se puede decir que su cuerpo está protegido por un caparazón grueso y su abdomen presenta 7 anillos. Los más comercializados son los bogantes europeos, el azul biosaleo o verdoso, que se captura en las costas atlánticas, en Gran Bretaña y Noruega. Siguiente diapositiva. Pasamos al cigala. Es un crustáceo que posee 10 patas, característico de la costa europea occidental. Su caparazón es de un color que está entre rosa y amarillo y mide en torno a 15 y 25 centímetros. Es un poco resistente, por lo que vive poco tiempo fuera del agua. Se suele comercializar fresco y entero o congelado, entero o sus colas. Su carne es muy fina y apreciada. Siguiente. Las gambas. Es un crustáceo pequeño. Tiene 10 patas. 10 patas marinos y con el abdomen desarrollado y el caparazón flexible.
Este se divide en dos variedades que son la gamba blanca y la gamba roja. La blanca habita en el fondo del Mediterráneo y el Atlántico, tiene un mayor tamaño, es más clara y es más cara. Es más cara que la roja. La roja es en realidad la gama tradicional o gama rosa. Por lo general se comercializa fresca y entera, si bien también se puede adquirir congelada o cocida. Siguiente diapositiva. La langosta es un crustáceo marino de 10 patas, cuya característica más destacable es la presencia de una antena muy larga, espina en el costado y ausencia de pinzas. Su caparación es de color rojo rojo, es marrón naranja y la parte comestible apenas supone un tercio del peso total en vivo. Su carne es muy fina, consistente, blanda y delicada, si bien es menos sabrosa que la bogante. Bueno, el langostino panaes o Keraturis es un crustáceo de 10 patas de caparazón semiduro y de color rosado con vetas amarronadas. Su longitud es entre 12 a 15 centímetros. Habita en los mares de todo el mundo y en el Mediterráneo, sobre todo en los fondos arenosos de la desembocadura de los ríos, que es la variedad de langostino más apreciada. Este crustáceo es en la actualidad una de las especies de mayor consumo debido al desarrollo de su cría controlada en espacios costeros y la posibilidad de comprarlo congelado. Crustáceo de cuerpo corto, cangrejo de mar o Carcinius maenas. El cangrejo de mar es de pequeño tamaño con una longitud del cuerpo de entre 3 a 4 centímetros, su color es verde oscuro, pero existe una variedad. El cangrejo arena de color rojizo, algo más grande. Ambas especies tienen el caparazón más bien blando, liso y poca carne en relación con las otras familias. Se suelen utilizar triturar enteros tras su cocción en un caldo corto y se emplean sobre todo para dar sabor a un gran número de platos. También se comercializa el cangrejo gigante, denominado en España bocas, es muy grande que se presenta en congelación. Siguiente diapositiva. Buey de mar o Cáncer pagurus. Habitan los fondos marinos rocosos o pedregosos que pueden alcanzar los 100 metros de profundidad. Su caparazón tiene una forma ovalada, es de color pardo amarillento, más ancho que largo y posee un contorno ligeramente festoneado. Tiene el primer par de patas muy desarrollados, con unas pinzas de gran tamaño y extremos negros que encierran una carne delicada y sabrosa. Hay ejemplares que pueden alcanzar los 5 kilos. En general se presentan enteros y vivos, si bien también se comercializan cocidos, frescos o congelados. Las hembras suelen tener más carne que los machos y se distinguen de los machos por una lengüeta triangular en su abdomen mucho más grande que la del macho. Siguiente diapositiva. Centollo maja esquinado. Se conoce de diferentes especies de cangrejos de caparazón espinoso. Sus patas son en general delgadas y velludas y postergadas. Y pues se dice que los ejemplares capturados no pueden superar la longitud de 20 centímetros. El centollo se consume sobre todo en invierno, a diferencia de lo que sucede con los otros crustáceos. La hembra es de menor tamaño que el macho, pero más carnosa. Y para reconocer el sexo hay que levantar la lengüeta encorvada y situada en la parte posterior del caparazón. La hembra la posee más larga y presenta 8 patas falsas. En el mercado pues se pueden adquirir vivos, cocidos y con menor frecuencia congelados. La necora o Necora puber es un crustáceo de pequeño tamaño de unos 10 centímetros de longitud, de rojo anaranjado. Habita en las orillas del Atlántico y en el Canal de la Mancha. Se conoce como
como cangrejo peludo porque sus patas posteriores están repletas de unos pelos cortos y lacios. Sus patas son planas, a diferencia del cangrejo de mar, y su carne es fina y exquisita. Su color habitual es entre verdoso y pardo. Se pueden comercializar vivos, también cocidos y congelados. Siguiente diapositiva. Persebe o mitella por Posillippis. Es un crustáceo en las rocas a las que se fija mediante pedínculos que tienen unos 5 centímetros de longitud. Presenta un tegumento rígido y brillante. Solo es comestible el cilindro anaranjado que presentan en su interior. Su concha se compone de 5 valvas y el pedínculo con el que se agarra a la roca. Su carne es muy apreciada, se crían formando grupos o piñas. Persebe mitella pollicis. Es un crustáceo que habita en las rocas a las que se fija mediante un pedínculo que tiene unos 5 centímetros de longitud. Presenta un tegumento rígido y brillante. Solo es un anaranjado que presenta en su interior. Su concha se compone de 5 valvas y el pedínculo con el que se agarra a las rocas. Su carne es muy apreciada. Se crían formando grupos o piñas y pues dada la dificultad de su captura en el mercado y se pueden comercializar vivos o en menor proporción cocidos y congelados. Siguiente diapositiva. Clase de los cortes. Tenemos para los crustáceos, para los que son de menor tamaño, como la de gambas, langostinos y carabineros, primero que todo pues, se realiza una limpieza. Luego se retiran las cabezas y se limpian las colas. Se puede usar así o fraccionados en trozos más pequeños en función del requerimiento de la receta culinaria que se vaya a elaborar. Siguiente. Para los crustáceos de mayor tamaño, como la langosta o bogavantes, se tenían dos procesos. Está el troceado en segmentos, el cual, pues, primero que todo se sujeta al animal con seguridad y se realiza un corte de la unión de la parte final de la cabeza a la cola, separando ambas partes. Luego se corta la cabeza en dos a lo largo. Es muy importante los caldos y fondos. Luego se realiza un corte de la cola justo por la unión de diversos segmentos de esta. Siguiente diapositiva. El otro proceso es el troceado longitudinal, que al igual que el anterior se sujeta con seguridad sobre una tabla con la cabeza mirando hacia nosotros y se realiza un corte de la cabeza en dos a lo largo. Se gira el animal poniéndolo con la cola hacia nosotros y se realiza un corte longitudinal a lo largo, es decir, cortamos el animal por la mitad. ¿Sí? Los cortes para los musgos.
Para aquellos moluscos bivalvos que vayan a consumirse en crudo, tales como las ostras, las almejas o similares, se procede a la abertura de sus válvulas y limpieza. Como las partes no deseadas, como la parte que le dan un sabor desagradable. Una vez limpio, se despliega la carne con cuidado y se pasa toda desde una de las valvas para que puedan ser desprendidas. Permanentemente se presentan sobre hielo picado para mantener su frescor. Siguiente. Cortes para los cefalópodos. En el caso de calamares y similares, pueden usarse enteros o cortados, tal como requiera la elaboración. Puede ser en dados, en tiras, en aros u otros posibles cortes. En el caso de los chipirriones de anzuelo pequeños o puntillas, no requiere ningún tipo de corte por su tamaño, pero se de su parte intestinal. En el caso de los pulpos que no vayan a cocinarse enteros, se procederá a cortarlos en el tamaño y formato que requiera la elaboración culinaria, que generalmente es en aros o en dados. Siguiente, por favor. El método de hervido consiste en la inmersión en agua salada, donde se introduce el marisco, manteniéndole ya un tiempo adecuado según el tamaño de este. Generalmente se introducen congelados con una sal de 60 gramos por litro aproximadamente. El tiempo de contar cuando el agua vuelva a hervir tras haber agregado el producto. Es importante que una vez que finaliza la cocción, se sumerja en agua con hielo pues para parar la cocción y el fin de mantener su jugosidad y facilitar a la hora de pelar. Tenemos que para el buey mediano es de 18 minutos, el tiempo de cocción. Para un buey grande es de 20 minutos. Para los camarones es de 1 minuto y medio. Para las gambas es de 1 minuto. Para la centolla mediana es de 15 minutos, 8 minutos. La cigala mediana de 1 minuto y medio y la cigala grande de 3 minutos. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que para la langosta mediana es un tiempo de 20 minutos. Para la langosta grande es de 30 minutos. Para un langostino mediano el tiempo de cocción es de 1 minuto y medio. Para el langostino de 2 minutos. Para un bogavante mediano es de 20 minutos y para un bogavante grande de 28 minutos respectivamente. Para una necora pequeña de 5 minutos y para una grande de 7 minutos. Para los percebes generalmente es de 1 minuto y medio y para el gambón es de 2 minutos. Siguiente diapositiva. Como anteriormente les mencioné que cuando se añadían congelados, pues para esto primero hay que descongelarlo de una manera lenta, pues para mantener la textura de la carne. Generalmente los moluscos bivalvos se cocen a vapor y los camarones y percebes siempre se echan cuando el agua está hirviendo, medio minuto después de que vuelva a hervir el agua. Siguiente. Método por vapor. Con este método conseguimos mantener los nutrientes de los productos. Es una manera muy sana de cocinar, ya que el elemento no se le hay que añadir ningún tipo de grasa y pues la temperatura óptima de los mariscos ronda los 85 grados centígrados. Método al horno. Generalmente se usan las gambas, los gambones y los langostinos
pero para esto deben haberse descongelados, colocados en una bandeja de horno con sal gorda y aceite. Se hornean durante 3 a 5 minutos a un mínimo de 250 grados centígrados. Siguiente. Bueno, a la parrilla. El marisco es cocinado, aceitado y sazonado sobre la parrilla. Se utiliza dividiendo el marisco generalmente en 2 mitades, siendo muy representativo en Galacia y en otras costas mediterráneas. El método a la plancha es pues muy parecido al método anterior, pero lo que cambia es el generador del calor. Pues que también aquí se utilizan mariscos de menor tamaño y también se pueden utilizar las mismas especies que a la parrilla, que son pues el bogavantes y las langostas. Siguiente. No veo ahora. El método de salteado. Pues para pueden pelar, saltear con grasa elementos aromáticos de condimentación, como pueden ser, un ejemplo, son las gambas al ajillo. También pues se puede aplicar a mariscos sin pelar, elementos aromáticos de contaminación, terminándolos o hirviéndolos con una salsa. Siguiente. Bueno, el método de fritura. Se utilizan principalmente para mariscos de pequeño mediano tamaño y generalmente son como acompañante de un plato. Pueden ser pelados, rebozados, fritos por partes, enteros o enharinados. Enharinados tenemos los siguientes métodos, que son a la andazuela, que son pasadas por harina de fritura, a la romana, que son pasadas por harina y luego por huevo batido, con una mezcla de agua fría con harina y un poco de huevo, y el orly, una mezcla de harina, huevo, agua con gas, o cerveza, leche y agua. Pues en caso de cualquier fritura, siempre debe estar el aceite muy caliente, se debe realizar con paciencia, esperando que el aceite vuelva a coger la temperatura ideal entre tanda y tanda de fritura. Conservación de los productos marinos. La regla fundamental para poder consumir sin peligro delicias de mar como los bilbaos, donde encuentran las ostras, los mejillones, las almejas, consiste en cocinarlos vivos. Es necesario poder mantenerlos vivos después de la compra hasta el momento de la cocción. Toca tener en cuenta que los bilbaos no se pueden mantener en el refrigerador de nuestras casas más de un día. Bueno, ahora vamos a hablar de las reglas básicas, que son al momento de comprarlos, los moluscos deben estar con conchas bien cerradas, lo que implica que siguen vivos. También se deben envolver y apretar los bilbaos en un paño húmedo o en una bolsa de plástico para alimentos. De esta manera no perderán el agua contenida en las conchas, que garantiza su supervivencia. Cuando se guarde en el refrigerador, en la zona menos fría, donde se almacenan las verduras, tratar de no abrir tanto la nevera para poder que no se dañe este producto. En cualquier caso, trata de cocinarlo lo antes posible. Cuanto más tiempo permanezca en el refrigerador, más probabilidad es de que los encontremos muertos. Toca eliminar siempre los muertos antes de cocinarlos, o sea, cuando al momento de hacer la preparación, identificar los que están muertos y pues no prepararlos. ¿Cómo conservar los crustáceos?
Los índices de frescura a tener en cuenta para los mariscos son el aspecto general, que deben ser brillantes, ojos negros bien brillantes, rigidez muscular y olor a mar. Esas son las características que deben tener esos crustáceos. Ahora, unos aspectos básicos es que los mariscos se deben almacenar en un refrigerador a 0 grados centígrados cubiertos con un paño húmedo. Las langostas, cangrejos y camarones deben ser comprados vivos, que reaccionen al tacto de los ojos o antenas. Después de la muerte se inicia con rapidez el proceso de descomposición con la desintegración gradual de la pulpa. En cualquier caso, no se pueden mantener durante más de 3 días. Algunos mariscos, especialmente los camarones y langostinos, resisten muy bien la congelación, aunque deben mantenerlos a temperaturas inferior a menos 20 grados centígrados para evitar la deshidratación. Esas son como las reglas básicas para los crustáceos y los para los crustáceos. Enfermedades. El consumo de productos de mar, crudos o insuficientemente cocinados, está relacionado con un mayor riesgo de padecer enfermedades por bacterias patógenas. Hay algunos ejemplos. También puede ser virus y parásitos. Es importante considerar que las bacterias patógenas pueden proceder del hábitat de los peces, contaminados o no, con aguas residuales, o también de la manipulación durante el proceso y preparación. Estas temperaturas de cocción pueden afectar ese proceso. Es importante considerar que algunas personas tienen mayor riesgo de padecer enfermedades transmitidas por el consumo de pescado o mariscos crudos o insuficientemente cocinados. Los grupos que posiblemente se pueden ver afectados con mayor facilidad son mujeres embarazadas, niños pequeños, adultos mayores, personas con problemas del sistema inmunológico y personas con acidez estomacal disminuida. Acá se presentan algunas enfermedades por bacterias y parásitos, en donde encontramos la Parahemoliticus, que tiene un periodo de incubación de 24 horas, nos produce unos síntomas de diarrea acuosa, dolor abdominal, náuseas, vómito, fiebre y escalofríos. La enfermedad generalmente autolimitante dura 3 días. También encontramos la Bullriticus, que dura un periodo de incubación de 1 a 2 días. Nos puede causar vómito, diarrea, dolor abdominal. En las personas incomprometidas, especialmente aquellas con enfermedades hepáticas crónicas. También encontramos la Listeria monocytogenes, que dura un periodo de incubación de 30 a 70 días. Nos puede presentar unos síntomas de fiebre, dolor muscular, náuseas, diarrea. Si la infección se riega hacia el sistema nervioso, los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, dolor de nuca, confusión, etc. También encontramos la salmonela, una de las más comunes, que tiene un periodo de incubación de 8 a 72 horas. Nos produce unos síntomas de dolor de estómago, diarrea, fiebre. Puede durar un periodo de 4 a 7 días. La aricicaciasis, que tiene su periodo de incubación varía de varias horas. Unos síntomas de dolor abdominal, náuseas, vómito, distensión abdominal, diarrea, moco en las heces y fiebre leve. La persona reacciona con síntomas como urticaria, que es lo más frecuente. Puede darse cuadros mixtos llamados gastroalérgicos. Y con esto hemos concluido la exposición. Espero que sea de su agrado. Gracias.